¿Te imaginas una isla en medio del Atlántico, donde el desierto se encuentra con el mar, donde las dunas se pierden en el horizonte y las playas no tienen fin? Un lugar donde todavía es posible caminar kilómetros sin cruzarte con nadie, donde las tortugas marinas llegan cada verano para dar vida a la arena y donde la calma convive con la aventura. Ese lugar existe, se llama Boa Vista y hoy vamos a recorrerlo juntos. Estás en Viajeroteca, tu canal de viajes. Soy Leo y en este vídeo os mostraré lo mejor de la isla. Boa Vista es la tercera isla más grande de Cabo Verde, un archipiélago frente a la costa de África Occidental. Su nombre significa literalmente buena vista, y desde que pongas un pie aquí, entenderás por qué. Conocida como la Isla de las Dunas y las Playas Vírgenes, Boa Vista es mucho más que un destino de sol y playa. Es cultura, naturaleza salvaje y hospitalidad caboverdiana. Empezamos por lo que más atrae a quienes llegan: sus playas. La más icónica es Santa Mónica. 15 kilómetros de arena blanca bañada por aguas turquesas, con olas que rompen suavemente y una tranquilidad casi absoluta. Es un paraíso natural en el suroeste de la isla de Boa Vista, sin ningún servicio turístico hasta llegar a su extremo sureste, donde hay un par de bares con vistas a la playa. Un sitio ideal para desconectar, pasear y acabar tomando algo mirando al mar. Otra parada imprescindible es Praia de Chaves, muy cerca de la capital, Sal Rei. Aquí las dunas se funden con el océano creando un paisaje perfecto para pasear, contemplar el atardecer o simplemente desconectar. Si te atreves, puedes llegar andando por la playa desde Sal Rei, son unos 7 kilómetros de paseo por la arena. Aunque probablemente, después de un merecido descanso y un baño en sus cristalinas aguas, la vuelta te apetezca hacerla en taxi. Una playa diferente a las demás es la de Barandiña. 2 kilómetros de fina arena y un pequeño acantilado de rocas elegantemente esculpidas por el mar y el viento. Algunas cuevas que podemos explorar y mucha tranquilidad para pasear o descansar. Debido a que está flanqueada por un campo de dunas, una buena opción para llegar es el quad o el buggy, que nos permitirán sortearlo y pasar un rato muy divertido. Si te quedas en Sal Rei, principal población de la isla de Boa Vista, podrás disfrutar de hermosas playas, como la de Estoril o Cabral. Frente a la bahía de Sal Rei se encuentra la isla Geu, con el fuerte del Duque de Braganza como única edificación, construido en la época colonial por los portugueses para defenderse de los ataques de piratas. Esta ciudad concentra la mayor parte de los servicios de la isla, o casi todos, y es un lugar tranquilo donde todo es accesible a pie por sus reducidas dimensiones. Si queremos compartir diversión con la gente de la ciudad, podemos acercarnos hasta el muelle, donde disfrutan niños y mayores saltando al agua o simplemente nadando, descansando en la playa o tomando algo en alguno de los bares, pastelerías o heladerías cercanas. Cerca de la ciudad hay lugares interesantes a los que podemos llegar caminando o en bicicleta. Al noroeste, paseando por la playa de Cabral, llegaremos pronto a Praia de Cruz, junto al coqueto resort Barceló, a los pies del Morro Rochiña, desde donde podremos seguir caminando por el sendero que lo bordea, con vistas a preciosos acantilados y pequeñas calas. Enseguida veremos al frente la capilla de Nosa Señora de Fátima,
que contrasta con los colores rojizos del terreno y el azul del mar. Desde aquí, si aún nos quedan ganas de caminar, tenemos varias opciones. Hacia el norte podemos seguir la costa hacia Ponta do Sol, que alberga una reserva natural con impresionantes acantilados, aguas cristalinas y multitud de aves, como el águila pescadora. Un lugar ideal para la observación de aves, senderismo y disfrutar de paisajes naturales vírgenes. Si lo preferimos, podemos andar hacia el este y llegar al cementerio, a 1 kilómetro de la capilla. Un lugar donde la tranquilidad es absoluta y donde el desierto comienza a hacerse el auténtico protagonista. Podemos comprobarlo si con agua y protección solar decidimos atravesar los casi 3 kilómetros de piedras y arena que separan el cementerio de Praia da Atalanta. Esta playa, lugar donde suelen anidar tortugas marinas, es conocida además por albergar los restos del naufragio más famoso de Boavista, el del buque Cabo Santa María, carguero español que encalló en esta costa en 1968 y del que aún hoy pueden verse algunos restos. Para descubrir los rincones más apartados de Boavista, es imprescindible aventurarse en un 4x4. La carretera principal, que conecta Salrey con el Hotel Riu Tuareg, recorre unos 32 kilómetros y permite acceder al aeropuerto y a algunas de las playas más espectaculares de la isla. Sin embargo, muchas de ellas solo se alcanzan por pistas de tierra o arena, lo que forma parte del encanto de este destino. Esa dificultad de acceso es precisamente lo que mantiene a Boavista tan salvaje y auténtica. Conducir entre dunas y paisajes áridos, siempre con respeto por la naturaleza, se convierte en una aventura emocionante que combina libertad y belleza natural y ofrece una forma diferente y muy recomendable de conocer la isla. En Boavista, las playas vírgenes y los paisajes desérticos son el sello distintivo. La calma reina por todas partes y, al mismo tiempo, explorar sus rincones más vírgenes puede convertirse en una experiencia llena de aventura. La simple visita al desierto de Viana, cerca de Salrey, nos invita a recorrer sus dunas doradas que parecen sacadas del Sahara, ideal para sentir la serenidad del desierto, especialmente al atardecer, cuando la luz transforma el color de la arena. Es algo que merece la pena experimentar. En cualquier trayecto que hagamos podemos encontrar una imagen para recordar. Por lo general, veremos a poca gente, aunque no será difícil que nos crucemos con alguno de los casi 800 burros, en su mayor parte salvajes, que en la antigüedad se usaron para el transporte y que ahora viven libres en los desiertos de Boavista. Y si nos apetece algo más refrescante, encontraremos muchas opciones en las aguas llenas de vida de esta isla.
Por ejemplo, en la tranquila playa de Estoril, en Sal Rei, pueden observarse algunos simpáticos amigos marinos simplemente con ponernos una máscara de snorkel y explorando un poco. Sin lugar a dudas, uno de los tesoros más grandes de Boavista es su biodiversidad. No es difícil encontrar algún ejemplar de tortuga verde en las playas de Boavista, aunque la especie que más anida en estas costas, como en las del resto del archipiélago, es la tortuga boba. De junio a octubre, miles de ejemplares de tortuga boba llegan a sus playas para anidar. Boavista es uno de los centros de anidación más importantes para esta especie en el mundo. Participar en una excursión guiada para observarlas es una experiencia inolvidable, siempre con respeto a la naturaleza. En Sal Rei hay numerosas empresas que te abrirán las puertas a practicar estas y otras actividades, tanto en grupos organizados como por libre. Los precios varían en función de tu elección. Alquilar un 4x4 un día va desde los 60 a los 90 euros, que no es demasiado si se trata de un grupo de hasta 5 personas. Un quad para una o dos personas ronda los 90 euros el día. Los tours suelen ofrecer opciones entre 4 horas y un día completo, con diferentes recorridos y actividades, y precios que pueden ir desde aproximadamente 50 euros hasta más de 90 por persona. Sea cual sea tu elección, la isla te espera con caminos infinitos, playas doradas y mucha aventura por delante. Detrás de las playas paradisíacas hay pueblos y aldeas donde la amabilidad es el idioma habitual. Y la comida, desde la cachupa recién hecha hasta el pescado más fresco, te esperan para dar sabor a tu aventura. La naturaleza aquí es salvaje y libre. Tortugas, tiburones o ballenas jorobadas. Dunas que el viento transforma cada día, y un océano que ofrece un abanico de colores increíbles. Boavista es una puerta abierta al alma de Cabo Verde. Suscríbete al canal y acompáñame a seguir explorando. El viaje no termina aquí, apenas empieza.